columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pediremos la bendición del Señor en oración, así que vamos a orar para pedir que Dios dirija su palabra, la exposición, y luego estaremos ya en el estudio de los versículos que nos tocan hoy. Amado Dios, te queremos dar gracias por la ventaja, el privilegio, el regalo que tenemos de poder estar aquí en esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, poder reunirnos con nuestros hermanos para meditar en las Escrituras. Señor, no queremos solamente leer tu palabra hoy, no queremos solamente leerla por encima de una manera superficial y venir ante tu palabra como quien viene ante cualquier otro libro, ante cualquier otro escrito, sino que queremos, Señor, mirar tu palabra, meditar tu palabra y pedirte que por tu Santo Espíritu traigas convicción de ella a nuestros corazones. Que tu palabra hoy edifique a tu iglesia, que tu palabra hoy instruya a tu pueblo y que en todo tiempo Cristo sea exaltado. Mueve nuestros corazones, Señor, a rendirnos ante tu palabra y como dice tu misma palabra, si oímos hoy tu voz, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón. Haznos humildes para recibirla y danos convicción para vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento. Y hoy vamos a estar exponiendo el libro de Primera de Juan, que es el estudio que hacemos los jueves. Y en el día de hoy vamos a exponer de los versículos 6 al 12. La exposición de hoy va a tratar de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al versículo 12. Y para empezar, yo simplemente me voy a centrar en los versículos, en los 3 primeros que trabajaremos, así que vamos a estar leyendo desde el inicio, Primera de Juan, capítulo 5, y los versículos 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 5, y los versículos 6 al 8, aunque iremos, como dije, hasta el 12 luego. Y dice así la palabra del Señor. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Hermano, antes de entrar a explicar el texto, me gustaría que lo volviéramos a leer. Y de verdad hoy, más que nunca, lo pido siempre, porque cada vez que vamos a la palabra del Señor tenemos que ir con plena atención. Pero ¿por qué quiero más atención? Porque hoy no es fácil. Hay veces que el texto es sencillo y es fácil de entender, pero la Escritura a veces nos presenta ciertos pasajes que no son tan fáciles de comprender. Y hoy más que nunca vamos a necesitar plena atención. Así que volvamos a leerlo para que vean, si lo leen con cuidado, que en sí hay algunas palabras complejas. Dice así. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Hermano, para entender el texto bien, primero tenemos que entender de dónde venimos un poquito. Tenemos que recordar que los versículos anteriores nos habían hablado de la fe, de nuestra fe y de cómo nuestra fe vence el mundanismo, de cómo nuestra fe vencía el mundo y cómo aquellos que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo tenían garantizada su victoria sobre el mundanismo. Jesús había vencido las tinieblas y por lo tanto nosotros nos consideramos vencedores en Cristo en ellas. Jesús había vencido la muerte y por lo tanto nosotros ya no tenemos temor a la muerte porque sabemos que aquel que está en Cristo no verá muerte, sino que ha pasado de muerte a vida.
Tenemos la certeza de la resurrección en gloria, la certeza de la eternidad en gloria juntamente con Cristo. Jesús había vencido al maligno, había vencido a las tinieblas y por lo tanto nosotros en Cristo ya no somos esclavos de las tinieblas, ya no somos hijos de Satanás, sino que por el contrario ahora somos hijos de Dios, libres en Cristo y encima con la garantía de la propia palabra que aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Entonces, el texto de Juan nos anunciaba y nos traía la confianza de saber que a pesar de todas las cosas que pudieran pasar en este mundo, de las dificultades y tropiezos, había una certeza: ya habíamos vencido en Cristo Jesús. ¿Y quién era el que tenía esa victoria? El que creía que Jesús es el Hijo de Dios. Así terminaba Juan. La afirmación de Juan terminaba en eso: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora llega nuestro texto. Nos está hablando de Jesús como Hijo de Dios. Nos está diciendo que aquel que ha nacido de nuevo debe tener su fe puesta en Cristo como Hijo de Dios. Que aquel que ha vencido al mundo es aquel que tiene su fe en Cristo como Hijo de Dios. Y de ahí partimos, porque si no partimos de ahí, no lo vamos a entender bien. Pero antes de explicar esto, yo quiero decir la cosa más compleja que para mí como pastor quizás sea decirlo aquí en el púlpito, pero me siento con la moral y mi conciencia no me dejaría tranquilo si no lo hago. Yo sé que esto puede llevar a algunos a preguntarse cosas, yo sé que esto puede llevar a algunos a cuestionarse cosas y no es mi intención, pero tengo que ser sincero cuando expongo la palabra. Y la realidad es que no voy a trabajar el versículo 7. Y ahora les diré por qué no voy a trabajar el versículo 7. Si ustedes tienen Biblias de estudio en casa y esas Biblias de estudio son buenas, académicamente son fiables, la mayoría de Biblias de estudio les mostrarán que el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 5 no es un versículo que haya estado siempre. Las primeras veces que Primera de Juan capítulo 5 y versículo 7 se empezaron a leer fueron a partir del siglo XV. Antes no se habían leído. Algunos dicen que estaba en los márgenes, que podían ser notas de algunos escribas y algunos que iban llevando la palabra y copiando la palabra de generación en generación. Pero los textos y manuscritos griegos más antiguos de las Escrituras, entendemos que los textos que tenemos del Nuevo Testamento parten de escritos griegos. No viene, Reina Valera no es lo primero que tenemos. Los textos griegos más antiguos y originales, Primera de Juan 5:7 no lo tiene. Y ante la duda, yo prefiero no exponerlo. ¿Por qué? Porque si hay esa mínima duda de que si es un texto inspirado, yo prefiero no traerlo a la Escritura como palabra de Dios. Muchas personas consideran Primera de Juan 5:7 de la misma manera que algunos consideran los libros de Macabeo, de Judith, libros deuterocanónicos, palabras escritas, palabras que son tradición para la iglesia a lo largo de los años quizá, pero no considerados inspirados. ¿Y por qué tampoco quiero trabajar ese versículo? Porque ese versículo usualmente las personas lo toman para hablar de la Trinidad. Cuando la gente quiere defender la doctrina de la Trinidad, suele ir a Primera de Juan 5:7 y decir, mira, la palabra es clara cuando dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Verbo que es Cristo, el Padre y el Espíritu, por lo tanto la Trinidad. Y yo tengo que aclarar una cosa. El texto que estamos leyendo hoy no habla de la Trinidad. El tema de Juan no es la Trinidad, es Cristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, es forzar mucho el texto querer entender la Trinidad a partir de ese versículo. Y otra cosa, no necesitamos ese versículo para creer en la Trinidad. Nos basta simplemente ver el bautismo de Jesús y ver al Hijo en las aguas, el Padre hablando y el Espíritu manifestado sobre el Hijo en forma de paloma. Ya lo tienes ahí. Y varios otros pasajes que no hay duda de su originalidad y de su inspiración a lo largo de los años. Pero como el texto no habla de la Trinidad y como no es necesario para explicar lo que el texto dice, porque a la hora de predicar, ¿cuál es la finalidad? Enseñar a la iglesia el punto principal de la enseñanza.
Cuando nosotros cogemos cualquier libro de la Biblia, cualquier capítulo, y lo voy a exponer a la iglesia, lo que yo tengo que preguntarle a ese capítulo o a esos versículos es, ¿cuál es el tema que quieres enseñar? Juan, ¿qué quieres decirnos? Eso es lo que cuando uno lee hay que preguntarle a este libro. Juan, ¿qué quieres decirnos aquí? ¿Qué es lo importante aquí? Y la pregunta es esta, ¿de dónde venimos? La victoria nuestra reside en que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Si lo que nos marca como gente que ha nacido de nuevo es que reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, lo que nos da la victoria frente al mundo es nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sabemos a la luz de la palabra que Jesús es el Hijo de Dios? Y ese es el tema de Juan. Ese es el tema de Juan. ¿Por qué? Porque ahora Juan empieza a hablar de Jesús y dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora empieza la parte que no trabajaremos, que realmente va hasta, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Toda esa parte desde porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Muy forzado, la verdad, para justificar la doctrina de la Trinidad, que es bíblica, pero aquí no es el tema. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Toda esa parte es la que no aparece en los manuscritos griegos más antiguos de Primera de Juan, y que aparece eventualmente a partir del siglo XV más. Entonces, el texto que vamos a trabajar es este. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, el agua y la sangre, los 3 concuerdan. ¿Ven la unión entre lo que estaba diciendo y lo que acaba de decir? Empieza hablando de agua, de sangre y de espíritu, y acaba diciendo, y el agua, la sangre y el espíritu concuerdan. Ese es el texto. Lo del medio no lo trabajaremos. Ahora, ¿cómo eso da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo el agua da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo la sangre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cómo el Espíritu da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Y así los 3 concuerdan. A lo largo de la historia, y por eso hablaba ahora con unos hermanos, este es de los pasajes, si no para mí, el pasaje casi más difícil de toda la serie de Primera de Juan, junto al que viene dentro de 2 semanas, que habla sobre el pecado de muerte, donde Juan dice, por ese pecado no oréis, porque es pecado que lleva a muerte. Y la gran pregunta, ¿cuál es ese pecado de muerte por el que no debemos orar? Pero este es complejo. Entonces, a lo largo de la historia, los teólogos, algunos han tenido diferentes posturas en cuanto al agua y la sangre relacionados a la persona de Jesús. Algunos piensan que el agua y la sangre representa el momento en que Jesús es atravesado con esa lanza y que brota de él el ¿qué? Agua y sangre. Algunos también aluden a que el agua y la sangre representa el nacimiento de Jesús y su encarnación. Pero yo quiero mostrar que lo que ha testificado que Jesús es el Hijo de Dios son 3 cosas a lo largo de la historia, y las 3 implican agua, sangre y espíritu. Número 1, el testimonio del Espíritu, que en más de una ocasión ya ha dicho que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, y en cuanto al agua, el bautismo de Jesús mismo, en el que el Padre dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y número 3, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, donde el Padre certifica quién es Él y donde la gente asombrada reconoce que ahí tienen al Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo esas 3 cosas aparecen en la Escritura. En primer lugar, el agua que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 33 y 34 dice así: y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es este que habla en Juan 1 cuando dice: yo no le conocía? Juan Bautista, ¿verdad? Y él había recibido una certeza, un testimonio, un aviso. Aquel sobre quien veas el Espíritu descender, y eso se manifiesta el día de su bautismo, aquel sobre el que se posa el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice: y yo he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Juan bautizó a muchos hombres. Muchas personas fueron bautizadas por Juan, pero solo Juan sabía que uno sería el Hijo de Dios. Que uno solo de todos aquellos que él bautizaría sería el Hijo de Dios, enviado a redimir a su pueblo, enviado como libertador de su pueblo. Y ese sería el Hijo de Dios. Y la señal es que el Espíritu se posaría sobre él. Es ahí cuando leemos Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Si salió del agua es que no fue por aspersión. Si salió del agua es que no le rociaron algo en la cabeza. Si salió del agua es que fue por inmersión. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien me he complacido. Y Juan nos había dicho antes en 1 de Juan 5:5: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esa es la pregunta de la que partimos nosotros. ¿Quién vence al mundo? El que ha puesto su fe en Cristo, pero no en Cristo de cualquier manera. Porque algunos creen que Jesús fue un carpintero, el hijo de un carpintero. Algunos creen que Jesús fue un buen rabino. Algunos creen que Jesús fue un revolucionario. Algunos creen que Jesús fue un libertador humano. Pero no todos creen que Jesús es Dios encarnado. No todos creen que Jesús es el Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino a esta tierra a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que nosotros debíamos morir, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar para redimirnos por todas nuestras iniquidades. Hay gente que cree en un Jesús histórico, en el Jesús que el mundo pues trata de aquel personaje que pisó esta tierra, pero no todos han vencido al mundo. Porque no se trata de creer alguna cosa de Jesús. Se trata de creer firme y plenamente que Él es el Hijo de Dios que vino a redimirnos de nuestros pecados. Y Juan nos enseña que la primera marca de esos tres que concuerdan, espíritu, agua y sangre, ¿concuerdan en qué? En que Él es el Hijo, en dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El primer elemento del agua, creo firmemente que es el agua del bautismo, donde el propio Padre dijo con su voz audible: este es mi Hijo amado. Donde a Juan el Bautista se le anunció que aquel sobre el que viniera el Espíritu en forma de paloma sería el Hijo de Dios. Y por lo tanto, las aguas del bautismo, el momento del bautismo de Jesús, le dice al mundo: este es el Hijo de Dios. Pero tres son los que daban testimonio. Hemos visto el primero: el agua del bautismo testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, la sangre. La sangre.
Y la sangre obviamente alude a la muerte de Cristo en el Calvario. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Fue el sacrificio de Jesús, su sangre vertida en el madero por nosotros, lo que lo convirtió públicamente en nuestro Cristo el Redentor, en nuestro sumo sacerdote, el que nos dio entrada, rasgando el velo de su propia carne, al lugar santísimo para siempre. Aquel lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote en algunas ocasiones, que ningún hombre más podía entrar. Ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar, a la misma presencia de Dios, porque Jesús rasgó el velo y nos ha dado entrada libre al trono de la gracia. La sangre de Cristo en la cruz certifica que era el Hijo de Dios, el que pagó por nuestros pecados, en el que en aquella cruz no abrió su boca y no reclamó, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo, el que fue despreciado y desechado por los hombres, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo, el que sería aniquilado fuera del campamento, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo, el que sería contado con malhechores y malvados, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo, el pastor que sería abandonado por sus ovejas y dejado solo, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo, el siervo sufriente de Isaías 53, que dice que por su sangre, por sus llagas, nuestras enfermedades, hablando del pecado y la muerte, serían curadas, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo. El que fue traicionado por uno de sus discípulos, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo. El que llegó en un pollino en vez de un corcel blanco, como decía la Escritura, que pasaría con el Cristo. El que fue bautizado, el que cumplió todas las cosas, el que nació de una virgen, el que nadie lo estimaba, el que no había en él parecer ni hermosura, pero en aquella cruz, donde no abrió sus labios, donde no se quejó, donde lo único que dijo fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquel que había dicho que él y el Padre eran uno, con una relación eternamente perfecta, Padre e Hijo por siempre, en aquella cruz experimenta el dolor desgarrador de romper por un instante esa relación, en el momento que él grita: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el santo Dios no podía comulgar con el pecado que ahora había pasado sobre los hombros de Jesús. Y él había experimentado por un instante la ruptura de una relación perfecta con el Padre. Una ruptura que a nosotros no nos dolió por muchos años, pero que para él fue dolorosa, porque él había tenido una perfecta relación con el Padre por toda la eternidad. En aquella cruz él mostró que no era un hombre cualquiera. En aquella cruz él mostró que no habían matado solo a un profeta. En aquella cruz él mostró que no habían matado solamente a un revolucionario. En aquella cruz demostró que no habían matado solamente al hijo de María y a un hombre que enseñaba bien, a un rabino, un buen maestro. En aquella cruz, cuando se hizo la oscuridad, cumpliendo también así la Escritura, se demostró que habían matado al inocente Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo vertida en su cuerpo, es rociada a través del costado. Cuando le clavaron esa lanza, le gritaba a esos soldados romanos: habéis matado al Hijo de Dios. Habéis matado al Hijo de Dios. Las aguas del bautismo decían y certifican que Jesús es el Hijo de Dios. La sangre del Calvario certifica que Jesús es el Hijo de Dios, y más todavía que la sangre, su gloriosa resurrección al tercer día. Ahí quedó certificado que no era un hombre, que no era un profeta, que no era alguien común. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, enviado a librarnos de la muerte y de toda nuestra maldad. La sangre testifica que es el Hijo de Dios. El agua testifica que es el Hijo de Dios. Y también Juan dice
que son tres los que concuerdan: agua, sangre y espíritu. Ahora nos falta que el Espíritu certifique que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hace eso el Espíritu a lo largo de la Escritura? ¿El Espíritu certifica en algún momento que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a la palabra. Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús da un anuncio importante a un hombre llamado Nicodemo y le dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nadie pertenece a Dios si no es nacido del Espíritu de Dios. Nadie pertenece a Dios si el Espíritu de Dios no obra en él. Y nadie pertenece a Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Tú no puedes decir soy de Dios y no tener al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué la gente del mundo, aunque diga que es espiritual y tiene una relación con Dios, es mentira? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y la marca de que somos de Dios es el Espíritu Santo. Hoy está de moda encontrarse a mucho artista y a mucho famoso decir: yo soy espiritual pero no religioso. Justin Bieber estaba viendo el otro día una entrevista y decía: no, es que yo ya me he decepcionado mucho con la iglesia, pero no me decepciono con Dios. Yo soy espiritual, no religioso. La gente tiene que entender que puedo tener mi relación con Dios y no tengo por qué ir a la iglesia los domingos. Yo respeto a quien le guste, pero yo tengo mi relación personal con Dios. Yo soy espiritual. El cantante famoso, no sé si es colombiano, Camilo, también se considera cristiano y dice que él y su mujer, Eva Luna, tienen una preciosa espiritual relación con Dios. Ahí por ahí tienes a un montón de cantantes ahora urbanos como este que se convirtió, Farruko, que también tiene una relación con Dios. Todo el mundo ahora es espiritual, nadie es religioso, porque ser religioso es ofensivo. Incluso la gente te lo dice con un carácter ofensivo. Eres muy religioso, ¿y qué tiene de malo? Lo que a mí me preocupa es cuando la gente usa palabras para ofenderme que no son ofensivas cuando conoce su significado. Cuando alguien me dice: Juan Manuel, tú eres una persona muy religiosa. Sí. ¿Y qué? ¿Me quieres ofender con algo que es cierto? Según el diccionario, la palabra religión es alguien que es religioso, es una persona que practica alguna religión. Yo practico el cristianismo se considera una religión. Yo no voy a poner tonto como muchos: yo no tengo religión, yo tengo relación. Yo tengo una religión, se llama cristianismo y no me ofende que me llame religioso. Punto. Hay gente que me dice: es que sois muy puritanos. La palabra puritano viene de un grupo de hombres, tradición reformada, que quiso salir de la iglesia porque la veía contaminada en cuanto a doctrina, veía que los líderes religiosos vivían en pecado y enseñaban como si nada, vivían que la gente que participaba del culto vivía en pecado y a la gente le daba igual, que los líderes religiosos no tenían conocimiento bíblico, que las doctrinas que se enseñaba están plagadas de herejías, y un grupo que se llamó puritano para ofenderlos, que buscaban purificar la iglesia, se separa y empiezan a buscar doctrina, piedad, doctrina y santidad, doctrina y vida, hombres de oración, hombres santificados que sí, se pasaron un poco, llegaron al punto de decir: vamos a vestir normalmente con ropa gris, ropa oscura, porque los colores llamativos pueden atraer sobre nosotros la gloria y no sobre Dios. Pero al final la motivación era bonita. Ellos querían pasar tan desapercibidos que decían: no me voy a vestir de amarillo para que yo pase desapercibido y en todo lo que haga y la gente mire, solo Dios sea glorificado. Si a mí hoy me llaman puritano en base a esos hombres que lo único que querían era darle la gloria a Dios, vale. El problema es que la gente quiere vivir una vida de pecado, una vida libertina, como la Biblia dice que muchos harían de la gracia el camino al libertinaje, y les molesta la luz. ¿Saben por qué mataron a Jesús? Porque la luz vino al mundo y las tinieblas amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. El problema es cuando creemos que porque van el domingo a un sitio que se llama iglesia ya son luz. Te voy a decir una gran noticia que yo creo que ya la sabes, pero a lo mejor se te ha olvidado. No todo es trigo. También hay cizaña. No todos son ovejas, también hay cabras. Por eso el día de mañana muchos dirán: Señor, Señor, hice esto, hice aquello otro. Yo canté, yo prediqué, yo limpié, yo era ujier, yo era diácono, y el Señor le dirá para el infierno de cabeza: tú eras de todo menos mío. Así que cuando venga alguien que quiere vivir en pecado, que quiere regocijarse en la carne y que la palabra santidad les cuece en el oído, la palabra arrepentimiento les cuece en el oído, la palabra oración les cuece en el oído, la palabra ayuno les cuece en el oído, y te llame libertino, y te llame religioso, y te llame legalista, y te llame fariseo, o te llame puritano, tú respira y da la gloria a Dios.
Porque si lo peor que pueden decir de ti es que eres una persona que está muy ocupada en la consagración, ojalá todo lo malo que digan de nosotros es que nos tomamos a Dios demasiado en serio. De verdad te lo digo, que si lo más malo que pueden decir a mí es que me paso de serio con las cosas de Dios, gloria a Dios por ello. Porque yo prefiero que llegar ante Dios un día y que me diga, Juan Manuel, me tomaste demasiado en serio, a llegar un día delante de Dios y que me diga, Juan Manuel, no me tomaste demasiado en serio. Esa frase me daría miedo. Por eso yo no soy de los que juegan con los límites. ¿Esto se puede? ¿Esto es pecado? Como, ¿qué tanto del mundo todavía me puedo quedar? ¿Sabes? Esa gente que empieza a vivir su vida cristiana y lo único que le preocupa es, de todo lo que hago, ¿qué puedo seguir haciendo? De toda mi ropa que me ponía, ¿cuál me puedo seguir poniendo? De todo lo que bebía, ¿qué puedo seguir bebiendo? De todo lo que escuchaba, es como, yo esto de Jesús me parece bien, pero va a cambiar mucho mi vida. Va a haber que dejar muchas cosas. Es como cuando vas al dietista y le preguntas, ¿qué puedo seguir comiendo? Antes de que me digas que deje el pan, la Coca-Cola, los fritos, dime qué puedo, por favor. ¿El chocolate? No. ¿La Coca-Colita? No. ¿La fritura? Un pescadito frito, unos morritos, unas bravas? No. Pan no, 200 gramos. No, las baguettes son más de 200 gramos. Y es una baguette mientras vas a casa y la otra con la cena. O sea, siempre ha sido así, es tradición española. Compramos dos, la que vamos pellizcando por el camino y la que nos comemos cenando. Y ahora me dices que yo solo me puedo comer esto. No, el pakistaní no vende esto. Y si compro una baguette y me como esto, la otra al día siguiente se puso mala. Entonces no cuadra lo que el médico quiere con la realidad en la que vivo. Más allá de esto, tema aparte, la verdad es que hay personas que quieren seguir abrazando el mundo y creer en Jesús. Y como tú llegas con una vida que de golpe ha sido transformada por el Evangelio y dices, no, ahora yo me he visto así porque el Señor quiere que me vista con pudor y modestia. Ahora no hago esto porque la Biblia dice que haga todo para la gloria de Dios y esto no lo glorifica. Ahora trato de esta manera porque soy mujer y la Biblia dice que este es mi rol. Ahora yo soy así porque la Biblia dice que como hombre debo ser así. No, pero el problema es que les molesta. Les molesta. Porque cuando tú eres un alumno de 6, pero tu amigo es un alumno de 5, tú pareces sobresaliente. Pero cuando llega el alumno de 9 y de 10 a la clase, es mejor señalarlo y decir, eres un empollón, porque nos molesta que venga alguien a mostrar que somos unos zoquetes. Nos molesta que venga alguien a mostrar que somos unos vagos. Y nos molesta que venga alguien a mostrarnos nuestro pecado. Por eso buscaremos siempre estar al lado de gente que vive peor para yo sentir que estoy bien. Pero te digo algo, amado hermano, si quieres crecer en santidad, busca gente que ves que vive mejor que tú, porque te animarán a cambiar. Mientras busques gente que solo anda más torcido que tú, seguirás siendo la misma persona. Pero ponte al lado de un hombre sabio que sea un buen marido y te sentirás avergonzado y dirás, no, yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar. Tú sabrás lo que quieres para tu vida, pero en base a lo que quieras, así elige tus amistades, así elige tus compañías. Pero vamos a seguir leyendo y ver cómo el testimonio del Espíritu es patente en la Escritura. Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya se veía cómo había una relación directa entre el que iba a nacer de María y la obra gloriosa y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Pero en Mateo 3:16 hemos leído lo siguiente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre. Y Juan el Bautista nos había dicho que aquel sobre el que viniera el Espíritu Santo, esa era la señal que testificaba que era el Hijo de Dios. Y si cabía alguna duda, la propia voz del Padre sale de los cielos y dice, ese es mi Hijo. Pero si el bautismo dejó con duda a alguna persona, el propio Señor Jesucristo, en una ocasión, leyendo el libro de Isaías,
En Lucas 4, 18 y 19, él lee esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y cualquier persona podría haber dicho, bueno, ese texto habla del Cristo, habla del Mesías, pero justo después Jesús dijo algo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Así que si el Espíritu desciende, el Padre da testimonio y Él mismo con su boca, leyendo a Isaías, anuncia que es el Cristo. Las aguas del bautismo nos han dicho que es el Hijo de Dios, la sangre del Calvario nos ha dicho que es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Por eso, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, el agua y la sangre que han dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, los tres concuerdan, y eso es lo que nos ha dicho Juan. Amén, iglesia. Pero si el Espíritu lo da, el agua lo dice, la sangre lo certifica, si cabe alguna duda, el testimonio del Padre también está. El Padre mismo ha dado testimonio del Hijo. El versículo 9, Juan dice esto: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su... Si vienen los hombres y te dicen Jesús es el Hijo de Dios, eso es serio. Pero si el mismo Padre viene y da testimonio de eso, a eso sí que hay que decir amén y punto. Porque los hombres pueden decir cosas y puedes dudar, pero de la voz de Dios no se duda. Eso es lo que está diciendo Juan. Si nos creemos el testimonio de los hombres, todavía mayor es el testimonio de Dios. Todavía mayor es el testimonio de Dios. Y dice, y este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. En Juan capítulo 5, los versículos 30 y al 32, dice así: y no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, iglesia? Jesús. Muy bien. No puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mira lo que dice Jesús, y esta frase es súper interesante. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús por un momento parece, no es lo que está diciendo, pero parece que dice, si yo vengo aquí y os empiezo a decir, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, y solo yo lo voy diciendo. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque se habían levantado muchos falsos cristos. A lo largo de la historia, hombres se habían levantado diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y la gente no les creía. ¿Por qué? Porque era común. El Cristo era anunciado desde hace mucho tiempo. Los profetas anunciaban la llegada del Mesías. Moisés anunciaba la llegada del Mesías. Y por eso iban apareciendo algunos queriendo alardear de ser el Mesías y decían, yo soy el Cristo. Y siguen apareciendo en nuestros tiempos. Falsos Cristos siguen apareciendo. Entonces Jesús está como comparando y diciendo, si yo viniera como cualquiera de ellos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, oye, es normal que la gente no tomara en serio mis palabras. Pero mira qué dice ahora Jesús. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Y quién es el que da testimonio del Hijo? El Padre mismo. En el bautismo fue el Padre el que dijo, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan el monte? Miren, otro caso que me vino a la cabeza, el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Jesús va con unos discípulos. ¿Y quién aparece al lado de Jesús al lado de Jesús en el monte? Moisés y Elías. Figuras muy importantes para judíos de la época, la ley y los profetas. Sin embargo, el Padre no habla de Elías. El Padre no habla de Moisés, no porque no sean importantes, sino porque quiere dejar claro que la figura a la que la ley y los profetas apuntaban, la figura a la que todo se dirigía, que todo era sombra de lo que había que venir, que todo apuntaba a quien debíamos escuchar finalmente, era Jesús. Y por eso en el monte de la transfiguración, el Padre vuelve a decir, ese es mi Hijo, a Él oíd, a Él escuchad. Así que en más de una ocasión, el Padre ha dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y siempre lo diremos, el mayor testimonio que el Padre dio de que Él es su Hijo fue al resucitar a Cristo al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo resucita, el Padre está diciendo, no es otro más el que ha muerto, fue mi Hijo. Ha cumplido su obra, yo lo envié, yo lo quebranté, yo lo dejé en aquella cruz cuando cargó el pecado, pero su obra ha sido consumada, está aprobada, yo certifico eso, resucitándolo en gloria al tercer día. El bautismo nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Su sangre nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dios el Padre nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Amados hermanos, quien no crea a la sangre, quien no crea las aguas del bautismo, quien no crea el testimonio del Espíritu y quien no crea la voz misma del Padre, se irá al infierno. Pero no por falta de testimonio, por rebeldía e incredulidad. Porque Jesús no vino andando y se fue. La sangre da testimonio, el agua da testimonio, el Espíritu da testimonio, el Padre ha dado testimonio. Así que quien no quiera creer en Jesús como Hijo de Dios es por pura rebeldía e incredulidad del corazón, no por falta de testimonio. Y por eso, creer ese testimonio marca toda la diferencia. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Si tú dices, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús sea Dios, tú estás llamando a Dios mentiroso. Porque Dios mismo ha dicho y ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Te das cuenta lo importante que es el pecado de la incredulidad? Amados hermanos, hablamos de la homosexualidad como un pecado grave, y lo es. El martes tratamos la inmoralidad sexual, la fornicación y el adulterio como pecados graves, y lo son. Hablamos de matar como un pecado grave, y lo es. Pero a veces hablamos de la incredulidad como si ni siquiera fuera pecado. Y eso es no conocer las Escrituras. Conozco a un hombre que es buena gente, pero ateo. Conozco a una mujer que es súper simpática y dulce, pero atea. No hay pecado más ofensivo que la incredulidad, porque es ver el testimonio de Dios y decirle, mientes, no creo en ti. Hermano, cuánta rebeldía hay en un corazón que dice, no creo en Dios. Por eso el salmista afirma con certeza, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hombres que para el mundo son eruditos, como aquellos que se han peleado para demostrar la inexistencia de Dios, que se han sido considerados los más inteligentes del mundo, Dios los ve como necios. ¿Cómo puedes ver los planetas alineados a la perfección, las estrellas colocadas al mínimo detalle y el mundo y el cosmos
circulando en un movimiento perfecto y sincronizado, que si solo se desplazaran 1 milímetro acabaría todo colisionando. ¿Cómo puedes pensar que la luna, que está puesta a una distancia perfecta, que si se acercara unos metros la tierra se inundaría, o que si el sol se acercara unos metros más la tierra ardería en llamas? ¿Cómo puedes pensar que todo eso es fruto de una explosión y de la casualidad? ¿Cómo puedes pensar que los animales, por un puro instinto, porque no tienen razón, no se comunican con un lenguaje racional y de manera natural e instintiva, el ciclo de los animales funciona a la perfección? Uno sabe al que se debe comer y al que no se debe comer. Uno sabe cómo debe criar a sus hijos, a sus cachorros, a lo que sea, y cuándo los debe soltar. ¿Cómo sabes que automáticamente el polluelo mueve sus alas y sabe cómo volar? ¿Cómo puedes ver las flores con esas texturas en sus pétalos, con esos colores maravillosos, con esos diseños que ni el pintor más bueno de toda la historia los puede haber hecho, y pensar que es fruto de la casualidad? ¿Cómo puedes creer que fruto de la casualidad aparecen unos insectos que visitan esas flores, que las polinizan y que sacan el jugo y hacen miel? ¿Cómo puedes pensar que todas esas cosas son casualidad? ¿Cómo puedes pensar que el cuerpo de una madre, que automáticamente al saber que está embarazada rechazaría a su propio hijo, porque es lo que haría naturalmente? El niño es protegido por una cavidad que no es natural, sino que ha sido diseñada para que en unos meses perfectos, y claro que hay excepciones por temas médicos, pero usualmente en unos meses perfectos, ese embrión se vaya desarrollando y de ahí nazca un ser humano. ¿Cómo puedes decirme que vengo del mono y llevo en esta historia viendo 100, 200, 300, 500 años de historia y a ningún mono más se le cayó la cola, y ningún mono más se puso a andar a 2 patas, y ningún mono más se construyó una casa? ¿Cómo puedes creer que todo es fruto de la casualidad? No hay corazón más necio y rebelde que el que mira la hermosura de la creación y dice: no hay Dios. No, hay que ser necio. Hay que ser necio. Porque de verdad, a mí me falta fe para que alguien me diga: hubo una explosión y fue todo. Durante millones de historias, un renacuajo en el agua, se le cae la cola, empieza a andar, se sube a un árbol, sale del árbol, se le cae la cola, se pone a 2 patas. A mí me falta fe para creer eso. Pero me sobra para creer que lo que tú dices, explosión, es lo que Génesis dijo: haya luz. Si es que no hay más. Pero es que ¿cómo vino todo de la nada? Si es que las propias leyes de la naturaleza que la ciencia promueve, de que de la nada no puede haber nada, eso es una ley básica de la naturaleza, que la nada no produce cosas. Y tú me dices que de la nada salimos todos. No, es tan fácil como decir que del todo, que es Dios, salimos nosotros. Es tan fácil como creerlo. La incredulidad no es fruto de la falta de evidencias. La incredulidad no es fruto de la falta de pruebas. La incredulidad es fruto de la rebeldía de una creación que no se quiere someter al Creador. Así como un niño no se quiere someter a las órdenes de su padre. Así como un empleado no se quiere someter a las órdenes de un jefe. Así como un ciudadano no se quiere someter a las órdenes del gobierno. Así como una oveja no se quiere someter a las directrices de un pastor. Así la creación, rebelde y caída desde Génesis 3, no se quiere someter a la realidad de un creador. Porque si yo reconozco que Él es creador y yo creación, automáticamente tengo que postrar mi vida ante Él y vivir conforme el creador vive. Para seguir viviendo para mis placeres y deleites es mejor decir: Dios no está. Pero por eso, el que no cree en Jesús como Hijo de Dios, así como el que no cree en Dios, no es falta de testimonio, no es falta de evidencias, es rebeldía en el corazón. Y el que no crea que Jesús es el Hijo de Dios, llama a Dios mentiroso, porque Dios mismo ha dicho, el Padre ha testificado, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 1, decía así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Amén. Hermanos, hay una vinculación directa entre nacer de nuevo, ser de Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y concluyendo con esto, el testimonio de la sangre, el testimonio de las aguas, el testimonio del Espíritu, el testimonio del Padre. Concluyendo con esto, Juan trae la guinda del pastel. Y Juan dice que en creer eso está la vida eterna. En nada más. En nada más. No hay vida eterna fuera de la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, Señor y Salvador. No hay otro camino al cielo. Buda no lleva a la eternidad. Mahoma no lleva a la eternidad. Ningún rabino judío lleva a la eternidad. Ningún obispo católico, ningún santo católico lleva a la eternidad. Solo hay un camino al cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Versículos 11 y 12 y terminamos. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En nada más. En los mandamientos, no. En guardar toda la ley, no. En Cristo Jesús. En eso está la vida. No puedes poner tu confianza en la eternidad en que te vas a portar bien. No puedes poner en tu confianza en la eternidad en los pecados que has dejado. Pero no los dejo. Sí, pero tu confianza no puede estar en ello. Tu confianza no puede estar en lo que hemos dejado por el camino. Tu confianza no puede estar en la santidad que luchas por tener. Eso es el fruto de tu fe en Cristo. Pero tu confianza está en Jesús. ¿Por qué? Porque por mucho que dejemos pecados y nos esforcemos por luchar en santidad, mientras estemos en esta vida, ya sea por acción o por omisión, vamos a pecar. Y el día en que pequemos, no nos llevaremos las manos a la cabeza pensando que nos vamos al infierno de cabeza, porque nuestra confianza no está en nosotros, en Jesús, el Hijo de Dios. Y nos ha dicho que si creemos en Él y si además confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Los testigos de Jehová tienen vida? No, porque ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Los adventistas tienen vida? No, porque no tienen un concepto bíblico de la persona de Cristo, al que le atribuyen incluso ser el arcángel Miguel. ¿Los mormones tienen vida? No, porque no tienen un testimonio fiel, bíblico, de quién es el Hijo de Dios. ¿Los musulmanes tienen vida? No, porque ellos niegan el testimonio del Hijo de Dios. Los judíos ortodoxos, que intentan guardar la Torá y siguen esperando al Mesías, negando que Jesús es el Mesías, tampoco tienen vida, porque niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Y los ateos, que no creen ni en Buda, ni en Mahoma, ni en José Smith, ni en Ellen White, ni en nadie, tampoco tienen vida, aunque crean en sí mismos y aunque digan como Camilo, Justin Bieber y no sé quién más, que son espirituales, se van a ir al infierno, porque no tienen vida, porque no tienen al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Hechos 4:12, con contundencia y una afirmación que no podemos olvidar nunca, sobre todo cada vez que vamos a evangelizar, es la siguiente: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. Por eso, al final de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluso todos los rebeldes que hoy escupen a nuestra fe en la cara, un día dirán: Jesús es el Señor. Puede ser que hoy se rían de nosotros, puede ser que hoy nos llamen fanáticos religiosos y puede ser que se burlen de nosotros cuando les evangelicemos, pero un día al menos los vamos a ver de rodillas y decir: eres el Hijo de Dios. Un día. El problema es que ellos dirán eso y serán condenados por no haber puesto su fe en Él. Nosotros lo decimos ya hoy.
y lo seguiremos cantando por toda la eternidad, cuando estemos en gloria, porque nosotros ya hemos reconocido al único en quien hay salvación. Pero solo quiero decirte, hermano, encontrarás gente que te dirá, yo creo en Jesús y creo que es el Hijo de Dios, pero vivo a mi manera. Cuidado, hermanos, ese texto no significa que todos los otros textos de la Biblia no importan. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y si realmente has creído que Jesús es el Hijo de Dios, postrarás tu vida y corazón delante de ese Hijo al que reconoces y obedecerás sus mandamientos. Porque el que lo ama, guarda su palabra. Y el que dice que lo ha conocido y no lo hace, es mentiroso. Que esa palabra Dios la certifique en sus corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por exponernos un día más la verdad más gloriosa, grande y maravillosa que podemos, Señor, reconocer cada día. Y es que Jesús es el Hijo de Dios, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Padre, gracias por habernos dado fe para poner toda nuestra confianza en tu Hijo amado, por haber quitado nuestra ceguera, haber quitado nuestra incredulidad, haber quitado la necedad de nuestro corazón y habernos permitido ver a Jesús no solo como un profeta, no solo como un maestro, sino como Señor y Salvador, el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nuestra confianza no está en nuestra buena conducta, sino en la obra perfecta del Calvario. Y las aguas del bautismo, la sangre del Calvario, el Espíritu que descendió y tu voz desde los cielos nos recuerdan cada día que Él es el Hijo de Dios, tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Afirma hoy con esta palabra la fe de mis hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en su nombre oramos por sus gloriosos méritos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.